Con la llegada próxima del Cure 3 de Bleach Thousand Year Blood War, qué difícil es de pronunciar esto, la franquicia está en un buen momento. No solo ha logrado regresar a la escena del anime con una temporada final que no se emitió en su momento, sino que además ha conseguido que Bandai Namco le haga un videojuego de lucha que, con suerte, no será otro clon vago de Naruto Ultimate Ninja Storm. Pero no he venido a hablar del acabado visual del juego ni de la animación de la nueva temporada, sino de la lejía que todo lo puede, y cuánto de ese todo realmente puede. Porque Ichigo parece el típico protagonista que roza la omnipotencia mientras aprende las habilidades únicas de diferentes facciones. Pero nada más lejos de la realidad, vamos a desentrañar qué poderes tiene y de dónde salen. Obviamente, todo esto es un análisis personal tras leer y ver la serie múltiples veces, intentando atar los cabos para crear la coherencia que mi atribulada mente necesita. Pero ante todo, recordemos que cualquier historia, más bien obra de ficción, no deja de ser una mentira muy elaborada. Y todas las mentiras tienen agujeros, por lo que los agujeros que me encuentre intentaré taparlos sobre la marcha para que no se hunda el castillo de naipes. Porque tengo un objetivo, aunque no tengo claro cuál es todavía. Objetivo. El primer capítulo de Bleach se tituló Death and Strawberry, y curiosamente el último se tituló The Death and the Strawberry. En este capítulo piloto, Ichigo, fresa en japonés, entre otras cosas, se alía con Rukia, una Shinigami, parca en japonés, la muerte, por lo que a la colección de metaformas de Ichigo vamos a incluir la fresa también. Al protagonista nos lo presentan como un humano con sensibilidad espiritual, lo cual atrae a un Hollow, el enemigo masilla de la serie. Como Rukia es herida durante la realización de su trabajo como Shinigami, es decir, cazar Hollows, Ichigo toma prestado su poder y se convierte en lo que tildan de Shinigami sustituto, una parca por horas. Con esto ya tenemos tres formas, la fresa, el humano y el Shinigami. Sí, la fresa es la primera forma, puesto que el nombre es lo primero que te regalan al nacer y la existencia precede a la esencia, y sin nombre no se puede existir. Parece un chiste metido con calzador, y posiblemente lo sea, pero Bleach le da mucha importancia a los nombres, por lo que en adelante nos referiremos a Ichigo como Ichigo o Don Fresa, según me acuerde mientras escribo este guión. Los Shinigami tienen una katana llamada Zanpakuto que puede transformarse mediante el poder espiritual o Reiatsu de su portador. La primera transformación es el Shikai, que personaliza la forma y dota de habilidades únicas al usuario. La segunda forma es el Bankai, que es la expresión máxima del alma y el yo del portador. No obstante, para alcanzar esta fase es necesario conocer el alma que se halla en la Zanpakuto y que ésta te revele su nombre completo. ¿Veis lo que os decía de los nombres en Bleach? Además, en el caso de Ichigo podemos ver los diálogos que tiene con el alma de la espada, de la negociación para conseguir su poder y de la representación del interior de Ichigo mediante rascacielos en un cielo azul infinito. Esperanza. Curiosamente, cuando Don Fresa alcanza el Bankai, su aspecto se vuelve más edgy y sus ataques especiales, hasta el momento de luz blanca, pasan a ser de un negro rojizo y mucho más virulentos. Esto es porque al incrementar su poder y conocer mejor el alma de la espada, posibles agujeros de guión, también descubre el Hollow que mora en su interior, un ente primitivo y muy violento que al mínimo atisbo de duda toma el control del cuerpo. El concepto de cuerpo es algo de lo que hablaremos más adelante, porque también tiene su qué. Ya tenemos 4 metaformas, la fresa, el humano, el Shinigami y el Hollow. ¿Pero de dónde sale este Hollow y por qué está en su interior? Hay una primera explicación, aunque la auténtica se encuentra en la saga final. De buenas a primeras nos cuentan que Aizen, el mayor cerebro criminal de la Sociedad de Almas, experimenta con Shinigami para dotarles de poderes de Hollow. Cuando finalmente consigue que un grupo de Shinigami pase la barrera y adquiera estos poderes, da lugar a los Vizard, los Shinigami enmascarados. Estos Shinigami que de primeras pierden el control y se hollowifican, tras un entrenamiento pueden suprimir a su Hollow interior e invocarlo en forma de máscara por breves periodos de tiempo y con ciertas condiciones. Hay letra pequeña. Obviamente nuestra omnipotente fresa acepta unirse a los Vizard con tal de controlar a su Hollow interior. En este punto podríamos decir que las metaformas son la fresa, el humano, el Shinigami y el Vizard, porque la forma Hollow ha digievolucionado y ha desaparecido del repertorio. Y digo digievolucionado porque es reversible. El Inner Ichigo, el Hollow, sigue el acecho a la espera de su oportunidad y esta llega en el mítico enfrentamiento contra Ulquiorra, uno de los momentos clímax de la serie, que llegó tras mucho tiempo de relleno, donde Ichigo hace frente a su gran rival a abatir, el Espada número 1, el más poderoso de los Hollow con poderes de Shinigami que ha creado Aizen. Sí, Aizen no tenía suficiente con mutar Shinigamis que se pueden hacer lo mismo con los Hollow. Estos pasan a llamarse arrancar porque se arrancan la máscara parcialmente. Aunque Ichigo creía que Ulquiorra era el número 1, en realidad es el número 4, y aún así le da tremenda paliza a Don Fresa. Y no contento con ello, decide aumentar aún más su poder con otra transformación y barrer el suelo con nuestra fresa. Cuando Ichigo queda fuera de combate, está difícil levantarse con tremendo boquete en el pecho, el otro yo sale a la palestra y holofica completamente al protagonista, pero esta vez con una forma nueva, el vasto Lorde. Aquí voy a empezar a teorizar. El Hollow y el Vizard son dos caras de la misma moneda, y al mismo tiempo no existe esa moneda.
Esto lo profundizaré un poco más adelante. Quizás vale la pena contextualizar un poco estas hollowificaciones. Los hollows se dividen en categorías según su escala de poder. Los masillas son los hollow, también llamados menos. Cuando un grupo de hollows se combina en un solo ser, este pasa a llamarse menos grande. Sí, el señor Tite Kubo le sabe al español, pero en plan troll. Este menos grande es conocido como Gillian. Los Gillian son amasijos de hollows sin capacidad de razonamiento. No obstante, si uno de los hollow que lo forman consigue mantener su yo, puede tomar el control y devorar almas de otros hollow para seguir incrementando su poder. Este proceso lo lleva a convertirse en una Yukas, un hollow increíblemente poderoso que ha absorbido a todos los que formaban al Gillian y ha seguido comiendo hasta conseguir tomar una forma que recupere su esencia original. La primera hollowificación completa de Ichigo es una Yukas. Podríamos ver un agujero de guión, pero quizá consigo taparlo. Algunos hollow tienen el potencial de convertirse en la cúspide de la cadena alimenticia, un Bastolorde, la forma que adopta Ichigo al enfrentarse a Ulquiorra. Probablemente ambos estuvieran en esta categoría. Aizen está a escala divina, y la forma de Baizar con máscara de Bastolorde no tiene nada que hacer contra él, por lo que Ichigo huye y usa la sala del tiempo de Dragon Ball Z para invertir 2 años en aprender el Getsuga Tensho final, una técnica que solo puedes aprender si el alma de la Zanpakuto está dispuesta a enseñártela. En esta ocasión, la ciudad de Rascacielos es un paraje de lluvia permanente y Zangetsu, el alma de la espada, no está de muy buen humor. La lluvia le deprime y no le apetece hablar. Además, ahora es uno con el hollow y tiene ganas de hostias. La revelación es que la lluvia es la angustia y miedo de Ichigo representada en su interior, y Zangetsu no deja de ser una parte de sí mismo que no quiere que Ichigo tenga ese desazón. Así que después de 2 años a hostias, hacen las paces y aprende el Mugetsu. Aparte de llegar a una fase de fusión con la Zanpakuto, donde la mano y la espada son uno. Aún y todo, dada la inmortalidad de Aizen, es necesario recurrir al Getsuga Tensho final para abatirlo. Esta técnica da una nueva metaforma a Don Fresa, el Mugetsu, el edgy definitivo que se pone Metalcore para relajarse. Esta forma es una pistola de un solo disparo. Una vez disparado el Mugetsu, todo el poder espiritual del portador se lanza junto al ataque. Si bien esto no mata a Aizen, sí que lo debilita suficiente para que puedan sellarlo. Misión cumplida. Las metaformas de Ichigo en este punto son humano. En la siguiente saga, la cual divide bastante a la comunidad de Bleach, Ichigo es un humano normal al que hacen el vacío para que no se haga pupa al tropezar con los hollow que ya no puede ver. No obstante, un nuevo villano aparece, un pibe capaz de alterar los recuerdos de sus víctimas, introduciéndose a sí mismo en estos. Por otra parte, una facción llamada Execution ofrece a Ichigo unirse a ellos para aprender el Full Brink. Esta saga intenta darle un significado a los amigos de Ichigo que no son shinigamis pero tienen poderes. Sale regular, pero aporta lore interesante. Lo que nos atañe sobre todo esto es el hecho de que Don Fresa adquiere poderes de Fullbringer, dejando sus metaformas en este punto en la fresa, el humano y el Fullbringer. Aunque al terminar la saga recupera sus poderes y puede combinar el Fullbringer con los de Shinigami, quedando nuestro todo en uno en la fresa, el humano y el Fullnigami. Con esto termina la serie clásica, pero no el manga. El manga aún tiene más metaformas que añadir. La única constante es el cambio. En el último arco del manga, sin contar el one-shot del infierno, el rey Quincy sale de las sombras para invadir la sociedad de almas y llegar hasta el rey espíritu, porque su líder, el rey de los Quincy, es el hijo del rey espíritu, una divinidad en sí, y todos los Quincy son sus hijos, aunque no sea el padre biológico, porque todo aquel nacido en Quincy tiene en su interior una fracción del rey Quincy. Atentos a los giros de guión y la cantidad de veces que he dicho Quincy. Por fin nos cuentan algo más de la madre de Ichigo, que ya os debéis oler por dónde van los tiros. Sí, Masaki Kurosaki era una Quincy. Eishin Shiba, conocido como Isshin Kurosaki, se cambió el apellido y se hizo pasar por humano para quedarse con ella. Los experimentos de Aizen jugaron en el pasado con rellenar el hueco de los hollow con un corazón de Shinigami. Jin? It's not what it looks like. Con esto consiguió crear a un hollow hipervitaminado que luego liberó en el mundo humano para ver su potencial, un Bastolorde. Este ente se encontró con Masaki e Isshin, que lograron abatirlo, pero Masaki resultó herida e infectada. Los Quincy son débiles a los hollow, son extremos opuestos.
Para curar a Masaki, Shin se quedó a protegerla y retener la infección con su propio poder. No obstante, al nacer Ichigo, este heredó la infección, y aquí tenemos la pieza que faltaba. Ichigo nunca fue un Vaizar, ni un Hollow, bueno, un poco sí. Por lo que podemos pensar que al ser espíritu, sus formas son aquello que el alma de cada uno cree que es decir, como Ichigo creía que estaba poseído por un Hollow, este tomaba su aspecto al perder el control. Como los Vaizar le explicaron que se podía materializar y controlar a un Hollow interior con una máscara, Ichigo materializó una máscara. En Thousand Year Blood War, Don Fresa descubre que es un Quincy, que Zangetsu, el viejo, es el fragmento de Uha Baja que mora en su interior y que el Hollow es su auténtica Zanpakuto, puesto que él nació con este poder, no fue infectado como tal. Si lo comparamos con el resto de Vaizar, estos nunca activan el Bankai junto a la máscara, posiblemente porque perderían el control, porque usar ambas cosas a la vez los dejaría sin energía para un combate largo. Por otra parte, los ojos de Don Fresa brillan en naranja intenso al usar la máscara, mientras que los demás Vaizar tienen un tono más bien marrón. Esto podría ser por mero diseño, por darle protagonismo al protagonista, pero me gusta sobreanalizar. Los ojos de Ichigo son un naranja intenso porque pegan más con su pelo. No, ahora en serio, él nació así. Su Zanpakuto tiene poderes de Hollow al contrario que el resto de Shinigami, por lo que el vínculo es completo y no está basado en la superioridad mental con el resto de Shinigami transformados en Vaizar. Aquí se cae un poco el discurso del rey y su caballo. No obstante, si lo piensas, entender quién eres y aceptarte es una forma de fuerza mental importante, por lo que el rey y su caballo vuelven a la palestra más fuertes que nunca. Zangetsu, el de mentira, ponía freno a los poderes de Shinigami porque el deseo de Yuha Baja era tener un Quincy para su ejército. Obviamente todo esto implica agujeros de guión e incoherencias, porque si siempre fue un Quincy y el falso Zangetsu buscaba eso, ¿por qué ocultárselo? Pues porque, ojo que tapo el agujero, el fragmento de Yuha Baja tiene autoconciencia y le coge cariño al chaval. Además, el propio Tite Kubo confirma que el falso Zangetsu no puede decir que es Yuha Baja, porque en ese momento su nombre estaba borrado de la existencia por la guerra de hace 1000 años. Los nombres tienen mucho peso en Bleach. Siempre que Don Fresa está en peligro letal, le da acceso a los poderes del auténtico Zangetsu. A la práctica, el que siempre le salva el culo a Ichigo es el Hollow, el auténtico Zangetsu. Si es un picao y amenaza con tomar el control, pero en el fondo podríamos pensar que está enfadado porque no le dejan ocupar su lugar. Tiene daddy issues. En resumen, las formas del protagonista son la fresa, el humano, el Shinigami, el Quincy y el Fullbringer. No cuento al Hollow ni al Vaizar porque todo forma parte del Shinigami, son sus propios poderes. Y como el Cur 3 de Bleach se está emitiendo y la serie en sí no ha terminado, y no todos habréis leído el manga, no voy a entrar en formas más avanzadas. Espero que os haya gustado.